Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. 8:39 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y como habíamos anunciado aquí en la cabina nos acompaña ya el embajador Elmer Scheller, canciller de la República. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Adaptado ya al cambio de horario? Sí, bueno, ahí estamos. Ni me doy cuenta. Bueno, lo primero que queríamos era conocer cuál es el balance que hace especialmente la Cancillería de este viaje. Usted le agradeció al Congreso que haya aprobado el viaje de la presidenta, que antes le había negado la posibilidad de asistir a las exequias del Papa Francisco. Eso es, ¿cuál sería su balance? Ha sido, me imagino, positivo, ¿no? ¿Qué es lo que rescataría en medio de las actividades de la presidenta y de la imagen finalmente proyectada de nuestro país, a razón de que el nuevo Papa tiene nacionalidad peruana? Sí, en efecto, muchas gracias por esa oportunidad, doña Mávila. Sí, el balance, y no, yo diría, nosotros somos cautos para utilizar superlativos, pero sí creo que en este caso vale la pena. Ha sido muy positivo. Las coordinaciones con el Vaticano, con Protocolo de Vaticano, desde muy temprano, fueron hechas al milímetro. Hubieron algunas cosas adicionales que el propio Papa quiso. Por ejemplo, se nos indicó que en la oficina que tiene el Santo Padre en el propio San Pedro, en la sacristía, solamente ingresábamos acompañando a la señora presidenta, el embajador Chico Iguara, que es nuestro enviado especial para estas cosas, ha sido embajador allá y ya no lo es hace unos 3 meses porque se fue a Ginebra. No tenemos todavía embajadora, es algo que tenemos que solucionar. Y yo, nadie más, nadie más lo iba a acompañar. Pero el Papa le indicó a su jefe de protocolo que no, que él quería que toda la delegación esté, porque iba a tener esta audiencia privada con la señora presidenta y después quería saludar y bendecir a toda la delegación peruana. Así que fuimos todos, fuimos gato, pericote y perro, todos estuvimos ahí muy emocionados. En la sacristía. En las afueras de la sacristía. Claro, en la sacristía vimos la fotografía de la presidenta con el Papa. Correcto. Ahora, se ha mencionado a raíz de un comunicado a través de la cuenta de Twitter de la presidencia que decía audiencia extraordinaria. Hay quienes dicen no era una audiencia extraordinaria, era una audiencia. La diferencia del espacio donde se reunía la presidenta Boluarte con el Papa en comparación, por ejemplo, a lo ocurrido con el presidente Zelensky. Correcto. ¿Esto se debió a un tema de descoordinación? ¿Fue a propósito que se hizo que se finalmente conversó ahí, en este otro ambiente? Claro, lo que pasa es que las audiencias regulares, normales, los da su santidad el Papa, ¿no es cierto? Todavía no estaba, algunos dicen entronizado, otros dicen no había inaugurado todavía su papado con la misa. Eso sucede un poco después, en el caso de la presidenta Boluarte. Por eso es extraordinario. Y segundo lugar, normalmente las audiencias las da el Papa en su biblioteca personal. Correcto, es ahí ¿cierto? Donde vemos usualmente las fotos claro, cuando recibe invitados claro. O jefes de Estado o invitados en general. Exactamente. Eso no sucedió así porque además el Papa se nos citó a las 9:15 porque a las 9:30 en punto iba a recibir, como sucedió, a la presidenta. Antes, ¿qué estaba haciendo el Papa? Estaba dando una vuelta con el papamóvil por la Plaza San Pedro. Escuchábamos las ovaciones y, en fin, los cantos de alegría, que el Papa estaba en el papamóvil. Entonces llega, y me parece impresionante, a las 9:25 llegó, a las 9:30 exactamente recibe a la presidenta. Pensábamos que iba a ser 10 minutos, 15 minutos. No, se demoró con la presidenta 25 a 30 minutos. Conversaron de temas que obviamente son privados. Estoy seguro que la señora presidenta no solamente le agradeció lo afectuoso y el gran trabajo que ha tenido. Privados, pero vinculados, por supuesto, a la realidad del Perú, ¿no? Claro, me imagino que lo invitó, es algo que deseamos y sé que él encarecidamente quiere venir al Perú y a continuar además desde esa nueva posición, una posición tan importante, tan visible, el apostolado que durante 40 años ha tenido en el Perú. Mencionaba usted que no tenemos todavía embajador en el Vaticano, sí. Y aquí se tejieron inmediatamente conocida la renuncia de
el entonces premier Gustavo Adrianzen la posibilidad de que él sea la persona designada para ocupar ese espacio vacante. Sí, bueno, esa es otra noticia de, vamos a decir, política ficción que salen. No sé de dónde se tejen estas cosas. La verdad es que esto es algo que hay que tener mucho cuidado en propalar, porque pertenece en primer lugar al ámbito de la Presidenta de la República. Yo le podré sugerir, la Presidenta de la República es finalmente quien decide. Esto es algo que efectivamente la señora Presidenta y yo estamos considerando muy precisamente, muy delicadamente este puesto, no solamente por el mérito que siempre ha tenido. O sea, ser embajador del Vaticano es algo sustantivo, es algo importante. Siempre han sido embajadores muy seniors y, en el caso de diplomáticos, de fin de carrera. Es decir, un hombre, una mujer experimentada. ¿Y esa tradición la va a respetar ¿No? el gobierno? Bueno, veamos si lo tenemos. Ahora, yo le digo una cosa. Ahora con el Papa peruano, esto adquiere doble, triple o cuádruple importancia. O sea que sí estamos con la señora Presidenta viendo a quién mandar. Usted me dice, el señor Adrianzen, mire, francamente le voy a decir, nosotros no comentamos sobre esas cosas. Si no lo comentamos sobre esas cosas, por una sencilla razón, porque esto también tiene que ver con el Estado receptor. Entonces, no queremos ni obligar ni motivar ninguna reacción de ningún tipo. Esta es una decisión. Cuando es dice verdad, Estado receptor se refiere al Vaticano, que claro, tendría en que este caso aceptar al la Vaticano. designación. Por supuesto, por supuesto. Es decir, ellos pueden perfectamente no aceptar como cualquier otro Estado. No lo hacen expresa ¿En algún explícitamente. momento pasó con el señor de Martini que el Vaticano presentó objeciones? No, pero a ver, esa es otra fábula de política ficción. El señor de Martini nunca iba a ir ahí. Yo no lo dije con esta claridad en ese momento, porque la sencilla razón nuevamente que nosotros no comentamos estas cosas a través de los medios porque tiene que ver con negocios de Estado. Eso es muy delicado. Y el señor Adrianzen entonces también está fuera de lista. Tampoco voy a comentar esto en público, pero yo le digo sinceramente, va a haber, creo yo, una figura, estoy seguro, de aceptación nacional. Diplomático de carrera, probablemente. No lo sabemos, probablemente, no lo sabemos. Bien. A ver, vayamos ahora a los resultados de una gira importante que usted ha llevado a cabo en el Golfo Pérsico, también ha estado en la China. Ya China finalmente decidió que los peruanos no necesitamos una visa para ingresar a ese país. Sí, mire, la verdad que fueron muy auspiciosas las reuniones que tuve previamente a esta reunión multilateral o plurilateral de CELAC China, ¿no es cierto? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, con China. Antes de eso me reuní con mi par, con el canciller Wang Yi, y con otros importantes representantes del gobierno chino. Canciller, permítame la interrupción y perdone que le haya hecho la pregunta, pero se la hice muy cerca de la hora en que nos toca darle pase a los anunciantes. Así que mejor escuchamos a los anunciantes, 8:47, y regresamos con el desarrollo y el balance que hará aquí en la cabina de RPP el canciller sobre su gira al Golfo Pérsico, su presencia en China, qué significa que China haya decidido no solicitar visa a los turistas o a los peruanos que quieran viajar, y otros detalles. 8:54, continuamos conversando con el canciller de la República, el embajador Elmer Scheller está con nosotros. Ya habíamos dejado pendiente la respuesta sobre esta gira que ha venido desarrollando usted, una reunión con varios países. Ha estado en Kuwait, en Arabia Saudita, ha estado en China, ¿no? Y a propósito de la exención de la visa para nuestros compatriotas, ¿cuál es la agenda en este momento que se maneja y cómo así se llega a tomar una decisión importante, digamos, para nosotros que hemos recibido con sorpresa, pero con agrado al mismo tiempo? Bueno, mire, gracias, Mávila, por la pregunta. Esto está ya, digamos, diseñado en sus rasgos gruesos en razón de la visita de Estado que hizo el presidente Xi al Perú en noviembre pasado en el marco de la PEC, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, el canciller Wang Yi, que me recibió allá en China, me expresó nuevamente el agrado importante, inmenso del presidente Xi de cómo fue recibido en el Perú. Realmente se quedó muy impresionado. Ojo, que nosotros no tenemos los recursos, ni los tamaños, ni las capacidades que tiene China para hacer estas cosas que son realmente imponentes. Y
Y a pesar de eso, él quedó muy impresionado. Entonces, y eso ya estaba de alguna manera puesto allí. No se sabía cuánto tiempo nos iban a dar de extensión de visa para promocionar. Pero ya se había hecho la solicitud. Se había hecho las planteado negociaciones, claro. Ya habíamos hecho esto venía de atrás. Inicialmente dijeron 240 horas. Entonces le dije, pero 240 horas, canciller, son 10 días. 10 días. 10 días, 2 de ida, 2 de vuelta, son 4 y quedan solamente 6. Bueno, quizás la mover ahí a China y nada más. Bueno, sí, déjemelo pensar. Y lo pensaron tan rápido que a los 2 días de esta conversación, que es la que tuve yo con él en China, anunciaron, no solamente para el Perú, por supuesto para otros países latinoamericanos también, 3 más, 30 días, que es lo estándar, lo normal. O sea, en realidad fue también una sorpresa para nosotros, porque sabíamos de los 10 días. Pero él buenamente puso en la agenda los 30 días. El objetivo no es solo turismo, ¿correcto? El objetivo no es solo que se aproveche esta extensión para hacer turismo, porque imagino hoy un empresario peruano que piensa en la posibilidad de ampliar sus mercados a China va a tener tiempo de viajar, de ir sin esta dificultad, digamos, del trámite, para poder mirar las oportunidades y regresar ya con una visión mucho más clara también. Bueno, sí, a ver. ¿En eso está trabajando la Cancillería ahí también? Tenemos 2 niveles de empresarios. Aquellos que ya están, digamos, registrados en el sistema de pase o visa empresarial, APEC, que pueden entrar y salir con esta facilidad, y estos otros empresarios nuevos, ¿no es verdad?, los que están surgiendo, que efectivamente pueden aprovechar para, haciendo turismo, ojo, no pueden hacer negocios, esto es una visa de turismo, de visita, pueden ir a ver un poco las oportunidades, no pueden ir a hacer negocios porque tendrían que declararlo como Correcto, tal. Es una visa de turismo, entonces, Así para es. que quede claro. Correcto, exactamente, ¿no? Usted participó en la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC. Sí. ¿No? China ha anunciado una inyección de capital importante, ¿no? Colaboración, digamos, de más de 9.000 millones, que hace poco se destacaba en comparación, por ejemplo, a los ajustes que está haciendo Estados Unidos, tendrían el trasfondo de aprovechar justamente la política del presidente Trump para ganar en las relaciones con América Latina. ¿De qué manera se ubica el Perú en esa mirada frente a China y a las oportunidades que representa, sin que descuide la relación con Estados Unidos? Porque también podría generar, digamos, ya el presidente Trump ha dicho en algún momento, atención Perú, ¿no? Ojo con lo que cuántos se están acercando a China. Bueno, ahí yo quiero señalar primero que en las conversaciones que tuvimos bilaterales con el presidente, con el canciller Wang Yi, fuimos enfáticos en señalar lo obvio. En primer lugar, vivimos en el continente americano. En segundo lugar, tenemos casi 200 años, el 5 de mayo del año próximo, se van a celebrar los 200 años de la relación bilateral con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido y será un aliado y un amigo del Perú. Eso se lo dije en términos diplomáticos, por supuesto, al canciller Wang Yi, que lo entendió perfectamente. Y es más, yo quiero celebrar y señalar ahí el cuidado y la alta diplomacia china para efectivamente hacer patente la posibilidad que un país pequeño, comparativamente hablando, con el Perú es lo más grande que tenemos los peruanos, es verdad, pero comparándolo con China y con Estados Unidos hay que saber ubicarse. Y él tuvo toda la paciencia para darme a entender que está de acuerdo con esta diplomacia de neutralidad activa. Es decir, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en favor del beneficio mutuo, pero también el peruano se ocupará de lo peruano, sin restañar, sin dañar a nadie. A nadie. No vamos a dañar a China, no vamos a dañar a los Estados Unidos. Ni afectar nuestras relaciones, que es lo más importante, pero porque por capacidad supuesto. de dañar a Estados Unidos, Pero por supuesto. no, pero Ahora, lo yo importante sí, es la repercusión para Perú. De acuerdo, ahora yo sí quiero decirle que efectivamente nos felicitamos que esta sea la 4ª reunión de este mecanismo CELAC-China, que tiene 10 años de existencia. La idea inicial era tener una reunión anual, ¿no es verdad?, de cooperación, así como también hay otro mecanismo similar al CELAC Unión Europea. Este es otro mecanismo similar. Pero francamente han sido las dificultades en el área, en nuestra área, las diferentes visiones del mundo que ha impedido que nos reunamos. El Perú jugó, como siempre, de manera silenciosa,
un papel muy importante, no solamente en que se realice esta reunión, sino que los acuerdos que se lleguen hayan sido aprobados. La declaración de Beijing es una declaración muy importante que pone en blanco y negro cuáles son los términos de referencia, por llamarlo de alguna manera, de la vinculación de América Latina y el Caribe con la China. O sea, realmente muy auspicioso todo. No sé si tenemos tiempo, podemos ir. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos con el canciller Schaller para tocarle un par de puntos más, ¿no? Que tenemos de coyuntura nacional, si nos permite. Claro. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos. 9:06 de la mañana, continuamos conversando con el canciller Elmer Schaller, y uno de los temas que nos preocupa tiene que ver con la detención en Medellín, Colombia, de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, a quien se ha señalado como uno de los autores de la masacre que dejó 13 trabajadores muertos en la región de Patás. Un hecho que enlutó a todo el país. Este señor salió al día siguiente de lo ocurrido, o de que finalmente se hallaran los cuerpos de los trabajadores, salió por el aeropuerto como si nada, canciller. Hoy ha sido detenido, hay un trabajo importante, está en Bogotá y se habla de o si lo expulsan o si hay que extraditarlo. ¿Qué información maneja la Cancillería en este momento? Bueno, yo creo que este es un caso que nuevamente pone en evidencia que a pesar de no tener embajadores todavía, embajadores plenos, ¿no es cierto?, entre Colombia y el Perú, la relación diplomática, política y operacional continúa y ha continuado. A este señor se le captura una vez que el Perú emita la famosa alerta roja de la Interpol, se le captura inmediatamente en Medellín, pero también hay que decir que nosotros sabíamos por la inteligencia de la policía, tanto colombiana como la peruana, que ya estaba siendo seguido. Y ya se sabía que probablemente este señor iba a tener que ser capturado. Lo es capturado, o sea, lo es, y ahora está en detención preliminar allá en Colombia. Todavía las autoridades colombianas no han decidido si expulsarlo, que es lo deseable y lo que le hemos pedido a Colombia que haga, o va a tener que ir por el proceso más largo de extradición. Esto dependiendo... ¿Ya se inició o ya se tomó en cuenta que hay que iniciar y pedir una celeridad en esos trámites? Sí, claro, por supuesto. Desde el momento en que nosotros le pedimos a la policía colombiana que lo detuviera, a las autoridades también dijimos, por favor, quisiéramos que lo expulsen. Hay algunas dificultades técnico-legales que entiendo que están manejándose. Primero, este señor entró, porque no tenía en ese momento la alerta roja, entró legalmente a Colombia. Entonces, ¿cómo se va a expulsar a ese es un pensamiento, ¿no es cierto? Una escuela de pensamiento. ¿Cómo se va a expulsar a un señor que entró legalmente ahora, ¿por qué se le va a expulsar? Correcto, pero si no el gobierno peruano, las autoridades, y digo, no el gobierno, las autoridades en general peruanas ponen a disposición de ese país, digamos, los requerimientos con el material probatorio suficiente, ¿se podría conseguir? ¿Todavía es posible la expulsión o ya es un camino descartado y hay que pensar en la extradición? Yo francamente no lo descartaría. No lo descartaría porque el pedido ha sido muy claro, muy fuerte y muy bien documentado. Es más, para haber emitido esta alerta roja, es una alerta roja que no se emite así simplemente a pedido de parte. Tiene que estar muy bien motivado. Toda esa información ya lo tiene la policía colombiana. Lo que pasa es que también tenemos que respetar los, digamos, procedimientos y las leyes colombianas, a ver qué cosas nos dicen. Ahora, si lo extraditasen, que no es, repito, no es lo que desea el Perú desearía que lo expulsen, entonces este señor estaría en una cárcel allá en Colombia, como se acuerdan ustedes del caso Tarache, de este señor que quemó viva a una niña acá en el Perú. Es el mismo caso, sí. Entonces, y después igual ¿Y está cuánto guardado. puede tardar la extradición en el peor de los casos? Mire, nosotros calculamos que esto no puede tardar más de 6 meses, 8 meses a lo sumo, a lo sumo. Pero eso está en manos de las autoridades judiciales, tanto peruanas, por supuesto, como colombianas. Lo ideal es que lo expulsen. Eso es lo que nosotros le hemos pedido
¿Y cuál es el motivo? La alerta roja de Interpol. Correcto. Vayamos ahora a los cambios en el gabinete y a la presentación que tiene que hacer el gabinete frente al Congreso para obtener el voto de confianza. El actual premier es el señor Eduardo Arana, antes ministro de Justicia. ¿Por qué tendrían que dar en el Congreso un voto de confianza a un gabinete donde prácticamente no hay cambios, no hay mayores cambios, donde además se ha criticado la salida del ministro de Economía, que tenía una buena relación con los gremios empresariales, donde simplemente se ha ratificado a todos los ministros? ¿Por qué cree usted merecería este gabinete, que no es tan nuevo, prácticamente no es nuevo, es el mismo, ¿no? El voto de confianza del Congreso? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante, porque no solamente cambiando las personas es que hay cambios, digamos, en la acción. El presidente del Consejo de Ministros, el exministro de Justicia, el doctor Eduardo Arana, ya ha dicho que este es un gabinete de salida, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un gabinete de concertación con las fuerzas políticas, para que juntos pongamos por encima de todo las cuestiones más acuciantes. ¿Es una decisión que ha tomado el señor Arana? Es decir, de darle este viraje. Este es un gabinete de salida. Conversado con la señora presidenta, pero ya es un cambio, digamos. Por supuesto. Ahí tenemos un cambio, ¿no? Es una cuestión, es un gabinete de diálogo, de concertación con el Congreso, que obviamente tiene que nosotros ofrecer una política de gobierno de aquí en adelante y el Congreso aprobarla. Entonces, realmente creo yo de que sí vale la pena mirar con, digamos, mucho detalle qué cosa es lo que se va a decir, qué es lo que va a ofrecer el gobierno al país y al Congreso, a la representación nacional, el día de la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Pleno del Congreso. Y la verdad que también, Pepe Salardi, espléndido, estupendo, y realmente le deseo todo lo mejor. Fue un gran ministro, pero Raúl Pérez Reyes no es tampoco poca cosa. Él es un tremendo economista, es digamos, muy experimentado político, ha estado presente en gabinetes, en sucesivos gabinetes de algunos otros gobiernos. Al que no conocimos mucho fue el ministro del Interior. No lo conocimos así mucho. Es, efectivamente. Pasó poco más de un mes en el cargo y de pronto se procede a poner a otra persona en ese cargo, que ahora está, el ministro Malaver está a cargo del sector. Y lo otro es este nombramiento, ¿no?, en el Ministerio de Transportes del señor Sandoval, ¿no?, cercanísimo al señor Acuña. Se habla de una negociación política evidente, no hay mucho que analizar ahí por su militancia en el partido y por los cargos que ha venido desempeñando. ¿No le va a jugar eso en contra en el voto de confianza? Mire, la verdad que efectivamente, con respecto al ministro del Interior, ha sido un cambio. Entiendo que los especialistas indican que es un cambio que va a ser positivo, va a ser mejor. Ya era mucho, mucho mejor el cambio por el doctor Juan José Santibáñez, no porque él no fuera un buen ministro, y yo creo que fue un gran y muy esforzado ministro del Interior. Lo que sucede es que efectivamente había un viento en contra muy importante. Bueno, pero está de asesor en el gobierno ahora, ¿no? O sea, claro, no se fue del todo. No se fue del todo porque es un elemento valioso. Lo que pasa es que el viento en contra era muy grande y hay que saber en qué momento arriar velas, y él lo supo hacer. En fin, hubo pues el tema de la no confianza, en fin, la censura de Juan José Santibáñez, injusta a mi parecer, porque realmente que si alguien trabajaba tarde, mañana y noche era él, ¿no? Bien, canciller, le agradezco que haya estado con nosotros tocando esta variedad de temas. Mavi. Gracias por atender a nuestra invitación en la ampliación de noticias. 9:14, vamos a la pausa, ¿correcto? Vamos a los anunciantes y retomamos el programa. Muy amable.